Un cordial saludo para todos, soy Joen Cuellar Álvarez, soy la directora del curso Caracterización de Contaminantes Atmosféricos. Actualmente me encuentro en la UDR de Cúcuta. El objetivo de esta presentación es darle algunas generalidades acerca del curso y las actividades que desarrollaremos a lo largo de este. Para los que ya ingresaron al campus virtual, se pudieron dar cuenta que en el sílabus encontramos cuáles son las unidades de las cuales consta el curso. Son 2 unidades, pero en ellas trataremos temas que son de gran relevancia a nivel nacional sobre la contaminación atmosférica. Como el nombre de este curso es Caracterización de Contaminantes Atmosféricos, la idea es que nosotros al final del curso sepamos decir cuáles son las peculiaridades de cada uno de los contaminantes atmosféricos, dónde se emiten, cuáles son sus fuentes, cuáles son sus posibles reacciones y cuáles serían los efectos que estos tienen sobre la salud. Al final del curso vamos a hacer un examen final. Este examen final se conoce como prueba objetiva cerrada. La prueba objetiva cerrada es un test que se les coloca en el entorno de evaluación y seguimiento. Este test tiene 25 preguntas aproximadamente. Cada pregunta vale 5 puntos, es decir que este examen tiene un total de 125 puntos sobre 500. En él se dan preguntas de análisis y solución de problemas con base en la información que se ha dado en el curso. No necesariamente vamos a preguntar por definiciones, sino más bien como un contexto general o un análisis general de la aplicación de estos conceptos. Otra parte importante del curso es la agenda. En la agenda del curso vemos cuáles son las fechas de apertura y cierre de las actividades. Tenemos la primera actividad, que es una actividad individual que abre el 24 de agosto, o sea, el primer día, el día que se les monta el curso, y cierra el 6 de septiembre. Quiere decir que tenemos alrededor de un poquito menos de 2 semanas, de 15 días para desarrollarla, para que por favor, una vez ingresen y vean este video, traten de adelantar algo de esa actividad individual. Tiene un puntaje de 25 puntos sobre 500, aunque es un puntaje bajo, pues este les favorecería al final del curso por si acaso les hace falta nota. Les ruego por favor no se dejen atrasar y entreguen todas las actividades a tiempo. Traten de buscar horarios con sus compañeros en los cuales puedan fijarse metas para que vayan realizando las entregas oportunamente. La segunda es una actividad colaborativa. Tiene un puntaje de 175 puntos, se abre un día después de la entrega de la primera actividad, el 7 de septiembre, cierra el 18 de octubre y finalmente tenemos el siguiente trabajo que abre el 19 de octubre y cierra el 28 de noviembre. También tiene un puntaje de 175 puntos. Como ya les mencioné, la prueba objetiva cerrada es un examen nacional individual que se realiza desde su casa en el computador. Es un test que se habilita entre el 10 y el 11 de diciembre. Son 48 horas en las cuales ustedes ingresan a la plataforma y realizan el test. Inmediatamente envían el test, sus respuestas quedarán guardadas. Estas fechas de entrega de alimentación son las fechas en las cuales los tutores estaremos subiendo las calificaciones de los trabajos entregados. Es decir, si entregamos el trabajo el 6 de septiembre, tenemos desde el 7 de septiembre hasta el 19 de septiembre para realizar la calificación y la realimentación. Les sugiero también seguir las indicaciones que se dan en la rúbrica de evaluación, lo que se califica en los trabajos para que no tengamos inconvenientes. Y también en las hojas de ruta y en las guías de cada actividad los requisitos que se les pide en la entrega para que, ya habiéndoles dicho esto, pues entremos en materia acerca del curso. Primero tenemos que ver que nuestro planeta Tierra está conformado por agua, gases, suelo y la vida, que somos nosotros, las plantas y las diferentes especies animales y vegetales que tenemos acá. Entonces, ¿qué es la atmósfera? La atmósfera se conoce como la piel del planeta.
no sé si alguien se haya puesto a pensar qué pasaría o cómo sería la Tierra si no tuviéramos atmósfera. Entonces tenemos unos ejemplos muy claros. Podemos pensar en la Luna. La Luna no tiene atmósfera. ¿Qué ocurre en la Luna? En la Luna nosotros no podríamos vivir. ¿Por qué? Porque no hay unos elementos como el oxígeno de los cuales nosotros dependemos. Tampoco tenemos una protección. La atmósfera es una protección de la Tierra, la cual impide que la radiación solar y otros agentes externos del universo nos ataquen. Nosotros estamos en una especie de sistema cerrado. La atmósfera terrestre tiene una composición y unos contaminantes. Tenemos dentro del curso, tenemos que saber, bueno, cuáles son estos contaminantes, cuál es la composición de la atmósfera, cuáles serían los efectos de esta contaminación en la atmósfera, la meteorología, que es muy importante, ya que eso nos da la circulación de los contaminantes, la dispersión de los contaminantes, y las técnicas de medición y monitoreo de calidad del aire. Entonces, para que vayan pensando, tenemos esta pregunta: ¿qué es la contaminación atmosférica? ¿Y por qué nos importa tanto la contaminación atmosférica? La atmósfera está constituida por varias capas. Tenemos la troposfera, que es donde nosotros con la que nosotros tenemos contacto, donde se produce el clima, el viento, las nubes. Tenemos luego la estratosfera, por donde van los aviones. Luego sigue la mesósfera, la termósfera, la exósfera. Y cada una de estas capas de la atmósfera tiene unas características. ¿De qué? De presión y temperatura. A medida que nosotros vamos ascendiendo en la atmósfera, podemos darnos cuenta en este perfil de temperatura con la altitud que la temperatura va disminuyendo a medida que aumentamos la altitud hasta llegar a la tropopausa, que es la capa que divide la troposfera de la estratosfera. En la estratosfera empieza a aumentar la temperatura. En esa estratosfera encontramos la capa de ozono. Luego llegamos a la estratopausa. En la estratopausa también hay una inflexión, hay un cambio en la temperatura, empieza a disminuir. Y en la mesopausa, antes de la termósfera, volvemos a incrementar la temperatura. Esta es una de las herramientas más fáciles que tienen, por ejemplo, los astronautas. Para saber a qué altura van, pues con un sensor de temperatura se aproxima la altura. Muy bien. La atmósfera está compuesta ¿por qué? Principalmente por nitrógeno, que es un gas inerte, el 77%. De ahí sigue el oxígeno, un 21%, el vapor del agua, un 1%, el argón, el 0,93%, y tenemos unos compuestos secundarios que se miden en partes por millón. Por favor, tener en cuenta las unidades, repasar qué son partes por millón. Tenemos dióxido de carbono, 330 partes por millón, neón, 18 partes por millón, helio, 70 partes por millón, criptón, 1,1 partes por millón, xenón, 0,87 partes por millón, metano, 1,5 partes por millón, hidrógeno, 0,5 partes por millón, N2O, 0,001 partes por millón, monóxido de carbono, 0,12, amoníaco, 0,1, NO2, 0,01 partes por millón, dióxido de azufre, 0,002 partes por millón, sulfuro de hidrógeno, 0,0002 partes por millón, y ozono, 4 partes por millón. Esa es la composición natural de la Tierra. Pero tenemos unos contaminantes: dióxido de carbono, óxido de azufre, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, partículas y aerosoles, oxidantes, sustancias radiactivas, calor, ruido y otros. Si se dan cuenta, tenemos aquí muchos de los compuestos secundarios que se dan acá, también son considerados contaminantes atmosféricos.
Entonces vamos a definir qué es contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica es el fenómeno de acumulación o de concentración de contaminantes en el aire. Entonces es una acumulación de esos contaminantes, es decir, que la tasa en la cual esos contaminantes son producidos o se encuentran en la atmósfera es mucho mayor a la tasa de eliminación, y por eso hay una acumulación de los contaminantes en la atmósfera. ¿Y qué son contaminantes? Pueden ser un fenómeno físico o sustancias o elementos en estado sólido, líquido o gaseoso causantes de efectos adversos en el medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud humana, que solos o en combinación o como productos de reacción se emiten al aire como resultado de actividades humanas, de causas naturales o de una combinación de estas. Es decir, que los contaminantes pueden ser cualquier sustancia o un fenómeno físico en estado sólido, líquido o gaseoso que son emitidos a la atmósfera o son resultados de la reacción en la misma atmósfera de las actividades humanas, pero también tenemos unas causas naturales. Y estos contaminantes causan un efecto adverso en el medio ambiente y en los recursos naturales y la salud de las personas. Por eso es tan importante la contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica no es un tema nuevo. Desde la Revolución Industrial en Inglaterra y muchas otras ciudades del mundo se identificaron o se asociaron que ciertas sustancias, por ejemplo como el carbón, causaban daño a la salud y empezaron a ser restringidas. Bueno, entonces tenemos diferentes fuentes de contaminación del aire. Tenemos fábricas, por ejemplo, también tenemos refinerías, plantas químicas, tenemos los automóviles, y esas fuentes tienen ciertos contaminantes característicos asociados. Esos contaminantes se emiten a la atmósfera, pueden reaccionar en ella y al final eso causa un efecto sobre las personas. En esta imagen podemos ver que tenemos diferentes tipos de fuentes. Tenemos las fuentes antropogénicas o las fuentes de actividades humanas, como son la industria y el transporte, y también tenemos fuentes naturales, como este volcán que está haciendo aquí una erupción, está botando humo, entonces ese humo proviene de una fuente natural. Tenemos dos grandes grupos que son las fuentes antropogénicas o actividades humanas y las fuentes naturales. Pero a su vez estas fuentes pueden dividirse en fuentes fijas y fuentes móviles. Una fuente fija, como su nombre lo indica, es una fuente que está siempre en el mismo sitio, nunca se va a mover, siempre va a estar ahí y nosotros vamos a decir, el lugar puntual de la emisión es esta, la emisión se da acá. Esa clasificación como fuente fija pues también se cumple para las emisiones de tipo natural. Por ejemplo, un volcán es una fuente fija porque siempre va a estar en su sitio, no se va a mover de ahí. También tenemos fuentes móviles, las actividades antropogénicas como el transporte público. Estas fuentes también se tiene una subdivisión. Para eso les recomiendo que lean el primer archivo que está en el campus, en la unidad 1, en el cual se da una explicación de qué son y cómo se dividen esas fuentes de contaminación del aire. Listo. Ya tenemos identificadas las fuentes naturales, antropogénicas, fijas o móviles. Pero dependiendo del contaminante también tenemos que hacer una clasificación. Si el contaminante es emitido directamente por la fuente, se conocen como contaminantes primarios, porque fueron emitidos directamente por la fuente.